las 24 horas del día. Onda Digital Televisión, la verdad de la noticia. Dale. Bien, ahora sí vamos a entrar con nuestro segundo candidato. Él es Carlos Vela, él es el número 2 de Alianza para el Progreso y va a la Cámara de Diputados. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Yulisa? Muchas gracias por la invitación. Carlos, cuéntanos un poquito de ti. Mira, yo soy un médico geriatra que he trabajado casi 25 años en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú y aprovecho para saludar justamente a toda esa familia de la Fuerza Aérea y por supuesto lamentar los últimos acontecimientos que, como tú sabes, han enlutado a nuestra familia de la Fuerza Aérea. Estos 25 años he estado trabajando al pie de la cama de los adultos mayores y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en torno a las familias que quedan pendientes. Y entonces creo que esa es una de las razones fundamentales por las que el día de hoy acudo a los votantes, ¿no?, para que puedan estar con nosotros en estas elecciones, apoyar esta candidatura que modestamente tiene una trayectoria. He trabajado no solamente en temas de geriatría, he sido también funcionario de la de la Cruz Roja Peruana, donde tuve la oportunidad de participar también en el terremoto de Arequipa, en las inundaciones de Madre de Dios y en el incendio de Mesa Redonda, lo cual ahora justamente nos pone pues en un tema de actualidad y preocupación, porque vemos cómo nuestros hermanos en Arequipa están sufriendo de este flagelo y la capacidad del Estado para responder ante esta situación en la fase de mitigación y después, por supuesto, en la recuperación, que tú sabes que es a veces tarde, mal y nunca, no se está poniendo a prueba. Con el pretexto de que tenemos un gobierno de transición, creo que no se puede desatender las cosas que son emergencias, las urgentes, que son efectivamente las que están afectando a nuestros ciudadanos del interior del país. Yo postulo por Lima, pero sin duda alguna Lima puede no estar exento de también algunas emergencias, como por ejemplo el rebrote de enfermedades que vienen con el aumento de la temperatura, que específicamente han tenido también un impacto en nuestra salud, como es el dengue, ¿no? Una enfermedad en la cual sin duda alguna la participación de la comunidad, ¿no?, de los líderes distritales, que son los alcaldes, con el soporte del Estado, un Estado que garantice, que financie una buena respuesta, yo creo que podemos hacer frente a estas cosas urgentes que no se deben postergar sobre pretexto de un tiempo electoral que a veces distrae de este tipo de acciones. Algo que tú mencionas ahorita es el tema del dengue. Este del dengue viene todos los años, sobre todo en la temporada de verano, ¿no? Pero nunca había una prevención respecto a este tipo de enfermedades, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque una de nuestras propuestas es fortalecer la atención primaria de la salud. Y es en el primer nivel de atención donde se puede luchar contra este tipo de enfermedades. Porque, ¿por qué aumenta el dengue? Porque no hay agua y la gente tiene que guardar el agua, juntar el agua en recipientes. Muchas veces no los tapan y ese es el caldo de cultivo para los criaderos de la Aedes aegypti, que es el zancudo que transmite el dengue. ¿Qué otras razones hay para que haya dengue? Cuando hay lluvias, ¿no?, ¿qué pasa? Uno deja algún tipo de recipiente que colecta esa agua y esa agua también puede ser el pretexto para que también haya más dengue. Y por qué no decirlo, también no solamente hablamos del tema de agua, ¿no? En dengue hay conductas que también pueden fortalecer, que aumente la frecuencia del zancudo, ¿no? Sabemos que por cada grado de temperatura el zancudo, su velocidad de producción de nuevas larvas es de una semana. O
O sea, en vez de esperar 2 semanas para que nazcan, a la semana ya tenemos mayor producción. Entonces es un tema científico. Por eso yo digo, al Parlamento no solamente debe ir gente que haga política, sino sobre todo gente que sepa, que sean técnicos, que conozcan cómo abordar los temas fundamentales del país y que sobre la base de ese conocimiento se dictaminen y se propongan las leyes que vayan en el sentido de la protección y la garantía del bienestar del ciudadano. Sí, correcto. Justo hace un rato estábamos hablando que se va a venir la corriente del niño, bueno, que ya lo tenemos ya aquí en el Perú, y se está hablando que se va a alargar hasta noviembre. Entonces sabemos que va a haber huaicos, sabemos que va a haber varias cosas que siempre pasan en estos temporales, ¿no? Y sin embargo, no hay nada de prevención, no se trabaja. Si bien es cierto, tenemos a Defensa Civil, pero creo yo que Defensa Civil últimamente no está siendo tan fiscalizada. Es por eso que ahora vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Arequipa, ¿no? Que sabemos que esto es latente a pasar en nuestro país, pero el Estado no se preocupa por prevenir, ¿no? Después estamos lamentando, y como tú lo mencionas, después para volver a reestructurar lo que se perdió, pues pasan 5, 6, hasta una década, y eso sigue igual, ¿no? Y las reconstrucciones con cambios terminan siendo el caldo de cultivo para más corrupción. Correcto. Y cuando los recursos del Estado se gastan en corrupción, el principal perjudicado es el ciudadano que con sus impuestos paga doble, porque no solamente paga el impuesto que le corresponde, sino cuando solicita una cita médica o una atención hospitalaria o un medicamento, no tiene más remedio que recurrir al gasto de bolsillo, que representa muchas veces el 40% de los costos de una familia. Entonces, nosotros proponemos también leyes de protección económica frente a situaciones catastróficas de la salud, ¿no? Hay leyes en otros países donde cuando el paciente está afectado por una situación catastrófica, llámese un accidente o una condición en la que se ve perjudicado su patrimonio familiar, o sea, la comida de los hijos, inmediatamente se activan estas leyes de protección económica que son fundamentales para justamente salvaguardar el futuro de esa familia. Sabemos y tenemos la estadística de que las familias pobres solamente pueden adquirir, el 5% de las familias pobres pueden adquirir un medicamento que no les provea el Estado, 5%, y las pobres extremas 0.3%, o sea, es un Estado que te condena a la muerte si no garantiza que tú puedas acceder a un medicamento de calidad y sobre todo lo más importante, Yulisa, es que sea oportuno. Cuando tú te enfermas, tú necesitas el medicamento para hoy, claro, la cita para hoy, no la necesitas para dentro de 3 meses cuando de repente ya tu salud, como por ejemplo en el caso de enfermedades como el cáncer, si no se actúa de manera precoz, el pronóstico de ese paciente puede ser pues muy lamentable, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Y hemos escuchado personas que salen, ¿no?, en la televisión a quejarse de que su papá, bueno, necesitaba un reactivo, no había eso, y eso, de eso dependía su vida. Y eso pasa mucho, ¿no? Pasa mucho en el tema de salud. Y eso que tenemos el CIS, tenemos el Seguro Social, tenemos el Hospital de la Solidaridad, que también es parte del Estado, tenemos las postas médicas, y ninguna se da abasto y ninguna la atención es buena. Es que el tema no es solamente de cobertura, ¿no? Y en eso creo que es importante que nos tomemos algún tiempo. Porque tú puedes estar garantizado en cobertura, o sea, en la teoría, de tener un seguro, que es el Seguro Integral de Salud, que es E-Salud, que son las IAFAS, que son las que garantizan en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero eso no es suficiente, porque hay un aspecto fundamental que es el de la calidad de la atención, y la calidad está relacionada con la oportunidad y con el acceso a medicamentos. Y lo otro, que no deja de ser importante, es cuánto es lo que implica, desde el punto de vista económico, para una familia, por ejemplo, dejar de trabajar para cuidar a un paciente. Esas son las leyes de protección económica, esas son las leyes que nosotros queremos promover para que llevar a un adulto mayor o a un niño con una condición, llámese autismo, llámese Asperger o lo que fuera, no sea pues
un tema en el cual tú tengas que cambiar tu turno o pedir la cuenta de vacaciones, sino todo lo contrario, sea promovido, se promueva la salud de la familia a través de mecanismos que puedan subsidiar esos aspectos, ¿no? Entonces, que se puede hacer y que no estamos descubriendo la pólvora porque en otros países se hace. Creo que es una característica fundamental que de llegar a la Cámara de Diputados nosotros vamos a imprimir. Todas las leyes deben tener un propósito de protección económica que salvaguarde la economía y el futuro de la economía de esas familias que muchas veces para nosotros son invisibles, ¿no? Los que tienen un seguro privado, los que pueden acceder a salud, probablemente no conocen la tragedia que pasan muchos peruanos cuando enfrentan una enfermedad con sus hijos, con sus adultos mayores, sobre todo estas personas en las cuales yo he conocido de primera mano cuáles son sus principales dificultades, cuáles son sus principales expectativas y sobre todo esta fase de la vida en la cual uno debe rendir culto, ¿no? Y debe agradecer a nuestros adultos mayores. Sí, justo hablando de los adultos mayores, ¿no? En el tema de las pensiones también definitivamente está por muy debajo de lo que es un sueldo mínimo, ¿no? ¿Cómo le explicamos a ese adulto mayor que ha trabajado más de 40 años, no ha servido a su país más de 40 años, dándole economía, que cuando se retire de trabajar, si ganaba, no sé, 1.500, va a tener que recibir un sueldo de 500 y ya exagerando 800 soles? ¿Cómo se vive en un país como el nuestro con 800 soles? Volvemos, el que siempre tiene que asumir eso, ¿quién es? La familia, La ¿no? familia, así correcto. es. Entonces, ¿Y los que no tienen familia? Y la familia a veces, para poder asumir los cuidados de estas personas, también tienen que dejar de trabajar. Correcto. Entonces, dejan de aportar. Entonces, el tema de cultura previsional, que también lo tenemos enfocado, porque todo lo que tenga que ver con el bienestar de las personas adultas mayores nos preocupa, porque el tema de las pensiones, como tú bien dices, son pensiones completamente exiguas. Los que se pasaron en los últimos 10 años a las AFPs, lo que han recibido ni siquiera es 500. Te diría que hasta menos, ¿no? Claro. Porque en base al monto de tus aportaciones eso es lo que recibes. La ONP nunca planteó un sistema sostenible, que creo que era importante, y entonces nosotros creemos que debe haber una reforma del sistema de pensiones, pero no con estos parches como se han hecho en el Congreso previo, ¿no? Donde ha habido retiros que no solamente han mermado la capacidad de reinversión de sus fondos, sino que finalmente han tenido que ser utilizados para sus emergencias. Otra vez volvemos a la protección económica, y que en el futuro lo que vamos a tener es gente que no va a tener ni siquiera para sostener la canasta básica de sus alimentos, y menos para asumir las medicinas. Entonces, trabajar sobre una medicina oportuna, de calidad, frente a una enfermedad crónica, es trabajar para invertir en salud y evitar que se conviertan en diálisis, que son carísimas, ¿no? Invertir también en el futuro, porque mientras más saludable estés y recibas en el primer nivel de atención tus medicinas, te vas a enfermar menos, vas a ocupar menos camas hospitalarias y sobre todo menos camas de cuidados intensivos, que como tú sabes, una cama de cuidados intensivos oscila entre los 3.000, 4.000 soles por día, y eso a veces uno no lo toma en cuenta, pero eso es lo que le cuesta al Estado. No solamente cuesta en las clínicas, eso es lo que le cuesta al Estado. Entonces, trabajar sobre los sanos, trabajar sobre las enfermedades crónicas, trabajar en el primer nivel de atención, trabajar en las postas, no privilegiando los hospitales o los grandes hospitales, creo que es el enfoque sobre el que tenemos que empezar a recuperar la salud desde su mirada, digamos, comunitaria, ¿no? Territorial, que es donde finalmente encontramos la mayor cantidad de los problemas. Tú sabías que el 80% de las razones por las que la gente enferma están relacionados con condiciones de su entorno. ¿Por qué en Piura? ¿Por qué en Loreto? ¿Por qué en Ucayali? ¿Por qué en San Martín hay más dengue? Porque son las condiciones de su entorno, ¿no? ¿Por qué en otros lugares
hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades respiratorias, neumonía, en Puno, en las zonas altoandinas, porque está relacionado con su entorno. Si nosotros hiciéramos un trabajo preventivo agresivo, pero no cuando ya se da la emergencia, es decir, vacunar contra influenza, vacunar contra neumonía agresivamente en las zonas altoandinas, hacer programas que estén trabajados con el Ministerio de Educación para prevenir las condiciones que favorecen el crecimiento del mosquito contra el dengue, seguramente que no solamente seríamos un país modelo para toda la región, sino también tendríamos no solamente la aprobación, sino el cariño de la población, que muchas veces reniega de su clase política porque no encuentra soluciones reales, y eso tiene que ver con el hecho de conocer la realidad y saber técnicamente cómo tomar decisiones, que ya sí es el ámbito de la política, ¿no? Correcto. Carlos, una pregunta que también le hice al otro candidato es: ¿qué es lo que te llama la atención para ingresar a Alianza para el Progreso, que es encabezado por un candidato como César Acuña, del cual se han mencionado tantas cosas? Mira, Alianza para el Progreso ha sido la plataforma que me ha dado la oportunidad de poder trabajar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de mis opiniones en el área en la que yo me desempeño, que es como salubrista, como geriatra, como médico especialista en emergencias. Y yo creo que ese recorrer, porque para conocer la política tienes que vivirla desde dentro. Claro. Entonces, si no tienes un espacio que te dé la oportunidad de poder llevar adelante todos los conocimientos y la experiencia, sin duda alguna no podrías tener la oportunidad de participar y decidir para más personas, ¿no? Yo trasladé las decisiones que tomaba al pie de la cama de mis pacientes en el Hospital de la Fuerza Aérea, las trasladé a la política porque quiero un país mejor para esas personas en las cuales no solamente descubrí que tenían un problema médico, sino tenían un problema social, cultural, económico, financiero, que dificultaba no solamente que se recuperen, sino que no se vuelvan a enfermar. Y eso creo que es una noble motivación que hace que muchas veces nos pongamos los técnicos, ¿no?, al escarnio de otros políticos, sin embargo siempre haciendo la diferencia, que nosotros tenemos las manos limpias y estamos trabajando por un Perú mejor. Correcto. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te doy las cámaras de Onda Digital para que nos digas por qué tenemos que votar por ti este 12 de abril. Este 12 de abril, a todos mis amigos de la Fuerza Aérea del Perú, a mis amigos del Colegio San Agustín, de Villa El Salvador, donde hicimos nuestras campañas, a todos aquellos amigos de todo Lima Metropolitana que hemos visitado palmo a palmo, de todas las Limas que existen, los convoco para que este 12 de abril escriban el 2 y marquen la A de Alianza para el Progreso por Carlos Vela, diputado por Lima Metropolitana. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Ya saben, Carlos Vela, número 2 para diputado por Alianza para el Progreso del gran César Acuña. Nos vamos a una pausa y volvemos.